Muy buenas tardes, preciosa familia, que el Señor Jesucristo les siga bendiciendo rica y abundantemente. Les invito a que hagamos una oración ahí donde estamos, por favor. Cerremos nuestros ojos y le pidamos el permiso y la bendición a Dios para continuar con este tiempo de alimentación, de fortalecimiento de nuestra fe. Padre, queremos darte gracias en esta tarde o noche, Señor, por darnos la oportunidad de alimentarnos de tu palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra tuya, Señor. Tu palabra es poderosa. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, dice tu palabra, Señor. Tu palabra es poderosa, Señor. Y nos infunde ánimo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y para nosotros es suficiente lo que tú nos digas. Tu sí es sí, tu no es no. Tus promesas son suficientes. Nos aferramos, nos abrazamos a tus promesas hoy más que nunca, Señor. Aunque los tiempos sean difíciles, complicados, Señor. Tiempos de prueba, donde la fe de muchos se hará probada y donde el amor de muchos también se enfriará, Señor. Pero aquí estamos nosotros, dando este tiempo para escuchar tu palabra, porque hoy la necesitamos, Señor. Aliméntanos, susténtanos y ayúdanos, Espíritu Santo, para poner en obra todo lo que hoy tú nos digas. Bendice a mis hermanos, a sus familias, y sigue, Señor, haciendo esa obra poderosa y preciosa en nuestros corazones y a través también de nuestras vidas. Sírvete de nosotros, si así tú lo deseas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada familia, leyendo la palabra de Dios en Marcos capítulo 1 y orándole al Señor antes, claro, le decía que qué mensaje podríamos compartir en este día o en esta semana, porque hemos estado en una campaña de llamarles, de hablar con ustedes por medio de conferencias virtuales, conversando, hablando, compartiendo la palabra de Dios. Y lo que Dios me dijo a través de su palabra, porque no es que una voz del cielo se abre y le dice, hola Javier, aquí te mando esta palabra para que mandes a tu pueblo o al pueblo. No, de esa manera Dios no me ha hablado. La manera en que Dios habla es a través de su palabra, de la Biblia. Y hoy más que nunca necesitamos de la palabra de Dios para poder guiarnos y también poder guiar a nuestro principal ministerio. El principal ministerio que ahora tenemos y que siempre hemos tenido, aquellos que Dios nos ha dado ya la bendición de estar casados, tener familia, es tener hijos, es el del hogar. El principal ministerio que nosotros tenemos es el familiar, es nuestra familia. Y tenemos que tener mucho cuidado en qué les estamos transmitiendo a ellos. Los índices de violencia intrafamiliar han subido de una manera importante. Y no es posible que nosotros como hijos de Dios seamos partes de esas estadísticas, porque tenemos a Jesús. Jesús es el que nos enseña a amar al enemigo, a bendecir a los que nos maldicen, a orar por los que nos calumnian. Y en Él creemos. Y ahora el Señor nos trae noticias no basadas en verdades a medias o en suposiciones, sino noticias verdaderas. Hoy les traigo buenas noticias. Ya suficiente hemos tenido con lo que vemos en redes sociales, en los medios de comunicación, como la televisión, como la radio, etcétera, etcétera. Oye, Señor hijo, bueno, vamos a hablar las buenas noticias. Y las buenas noticias es, en primer lugar, que es verdad. Todo lo que vamos a hablar está basado en la verdad de Dios. Dios no miente. Dios nos ama. Y en el amor no puede haber mentira, en el amor no puede haber temor, porque el verdadero amor echa todo el temor. Y para amar hay que hablar la verdad. Jesucristo es el camino, Él es la verdad. Si queremos encontrar la verdad, debemos ir a Jesús. Y la palabra de Jesús está en las Santas Escrituras, está en la Biblia. Y desde ya les adelanto algo, amados hermanos, es que debemos ir a la palabra de Dios hoy más que nunca, para escuchar la voz de Dios y guiarnos y dejar que Él nos guíe en un mundo que está rodeado, que está atormentado, en un mundo que está lleno de malas noticias. Ahora es el tiempo entonces de algo que se llama predicar el Evangelio de Dios, hablar, anunciar las buenas nuevas de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces vamos a la Biblia, al libro de Marcos, capítulo 1, versículos del 14
al 15. Marcos 1, 14 al 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. Dice que vino predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Por 2 ocasiones la palabra de Dios dice aquí en esta porción bíblica: creer en el evangelio. O mejor dicho, evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias, y el Señor Jesucristo tomó la decisión de predicar las buenas noticias. Predicar significa anunciar, llevar un mensaje. Este mensaje no era cualquiera, porque lo que habla Dios, vuelvo y repito, es un mensaje verdadero. O sea que nosotros podemos descansar con las buenas noticias que hoy nos va a dar, podemos descansar plenamente. La Biblia dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y podríamos ponerle ahí, parafraseando un poquito: porque solo tú, Señor Jesús, me haces dormir confiado. Podemos dormir confiados. Pero eso sí, amados hermanos, no nos durmamos en los laureles. Ahorita no es tiempo de distracciones, la iglesia no está de vacaciones, es cuando más debemos servirle a Dios. A mi esposa el día de ayer le dije: negra, siento como que no hago nada. Es como que deberíamos hacer más cosas. Hoy más que nunca la iglesia debería hacer algo. No solamente orar y esperar. Siento que deberíamos hacer algo más. ¿Cuándo pasa todo esto? ¿Qué crees que se está haciendo bien las cosas? Y mi esposa me dijo lo siguiente, amados hermanos. Me dijo: Javier, ¿cuál es tu primer ministerio? Entonces yo dije: bueno, yo sirvo en la comunidad cristiana Sembrando Vida, y tenemos un ministerio con mi esposa que se llama Sea Amor, que es ministerio de parejas cristianas, un ministerio matrimonial, en donde damos consejería. Bueno, los temas dedicados son para parejas. Entonces le dije: bueno, ese es mi primer ministerio, el primer ministerio que Dios nos ha permitido dirigir a mi esposa y a mí. Mi esposa me dijo: no, tu primer ministerio es tu familia. Y hoy es el tiempo de la familia. Es el tiempo de ser de bendición para la familia, especialmente para los varones. Todo lo que ven nuestras esposas y nuestros hijos es fruto de lo que nosotros les transmitimos. Como somos, nos reproducimos. Y así podemos transmitir seguridad, podemos transmitir paz, podemos dar bendición, también podemos ser agentes de cambio, podemos llevar bendición a la vida de nuestra familia. Nuestro principal ministerio es la familia. Y como les decía antes, no es posible, amados hermanos, que seamos parte de las estadísticas de la violencia intrafamiliar, cuando este tiempo tiene que ser limadas muchas asperezas con nuestros hijos, con el cónyuge, con la familia. El Señor Jesucristo trae entonces a la familia de Dios, a ti, amado hermano, amada hermana, buenas noticias en las cuales nos tenemos que gozar y nos tenemos que alegrar. Entonces, el Señor Jesucristo dice que se fue a un lugar llamado Galilea, una región que se llamaba Galilea, que se llama Galilea. Tengo la bendición de conocer. En aquellos tiempos era una región fuerte, muy fuerte, una pequeña potencia, se podría decir, porque se manejaba mucha economía, muchas finanzas, era una zona agrícola al 100%, y cuando hay dinero, pues también hay gente. Había muchas personas, había una población grande de personas, y pues habían también diferentes religiones, creencias, y era prácticamente el ambiente propicio para que el Señor Jesucristo vaya y predique las buenas noticias. Tiempo antes del Señor Jesucristo recibió el Espíritu Santo. Juan el Bautista bautizó al Señor Jesucristo. El Señor recibe al Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo le lleva al Señor al desierto, donde pasa 40 días y 40 noches, o sea que una especie de cuarentena, de la cual ninguno de nosotros lo vamos a soportar en la vida. Si ahorita ya con unos días estamos ahí ya que queremos salir, estamos como pajaritos enjaulados, imagínense a nuestro Señor Jesucristo en un desierto durante 40 días, 40 noches en la soledad, entre comillas la soledad.
sin alimentación, sin bebida. Y le dio hambre, dice la palabra de Dios. Porque el Señor Jesucristo, Dios mismo, se hizo hombre y sufrió como nosotros sufrimos. Él sabe lo que es la tristeza, el Señor. El Señor nos entiende y nos conoce porque Él sabe lo que es la tristeza, la soledad, la depresión. Él nos conoce, Él sabe lo que sentimos porque fue de carne y hueso. Físicamente también sufrió. Encima de Él cargó todas, hasta nuestras enfermedades, dice la palabra de Dios, nuestros pecados. Así que si quieres que alguien te entienda, o si crees tal vez que nadie te comprende o te entiende en el mundo, hay alguien que sí te entiende muy bien. Y Él se llama Jesús, quien murió en la cruz por tu vida, quien te ama. Y después de los 40 días tuvo hambre el Señor Jesucristo y enseguida vino el enemigo para probarle, para tentarle. En este contexto la palabra tentación significa probar. El diablo vino a probarle al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo necesitaba de igual manera ser probado. Y después de haberle derrotado al enemigo con solo el hecho de utilizar la palabra de Dios, cuando el enemigo le decía algo, el Señor Jesucristo le decía, escrito está. No le decía, lárgate de aquí, diablo, ándate para un lado, déjame de tentar. No, el Señor Jesucristo le decía, escrito está. Hoy es el tiempo de ir a la única luz que nosotros tenemos, amada familia. La única luz que tenemos en medio de este mar de malas noticias es la palabra de Dios. Así que el llamado es alimentarnos de la palabra de Dios. No nos podemos distraer. La iglesia no está de vacaciones, es ahora donde podemos servir. Y tú me dirás, pero Javier, ¿en qué podemos servir? Como me dijo mi esposa, ¿cuál es tu principal ministerio? El principal ministerio es nuestra familia. Ahí comienza el servicio. El varón debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Y Cristo no vino para ser servido o sí? Jesucristo vino para servir y no ser servido. Entonces el primero que da ejemplo de servicio en el hogar, ¿quién es? Es el varón. Así que el varón no puede estar echado de panzota en la cama esperando que los hijos y la esposa le atiendan con todos los alimentos ahí a pie de cama, sino que uno debe estar dando el ejemplo de servir en el hogar. Debemos dar el ejemplo en todo. Dios no nos pide algo que Él no haya hecho antes. Jesucristo no nos pide que hagamos algo si Él no nos dio el ejemplo antes. El Señor Jesucristo vino para servir. Y el primero que sirve debe ser el varón. Por eso somos cabeza. No es que el ser cabezas de hogar, qué lindo, qué precioso, y hay muchas mujeres que se quejan de eso. No, es una responsabilidad impresionante que cae sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor tarde o temprano nos va a pedir cuentas de cómo nosotros servimos en nuestro principal ministerio, que es la familia, es el hogar. El Señor Jesucristo toma la decisión de servir en Galilea. Comienza a servirle al hombre en Galilea. Y lleva una palabra, no lleva noticias, como les decía antes, fakes, los famosos fakes que hoy están de moda en redes sociales, no noticias falsas, ni basadas en suposiciones, ni verdades a medias. Hoy en día todos dicen, no, es así, son los infectados, es ese número de infectados, otros no, son mucho más los números de infectados, los muertos, etcétera, etcétera. Y uno se encuentra entre dimes y diretes. Y muchos, claro, son fakes, muchos son falsos, otros serán verdaderos, pero uno a la verdad ya no sabe ni siquiera a quién creer. Pero el Señor Jesucristo no nos trae algo para que nosotros dudemos, sino que nosotros podemos confiar en algo que es verdadero, nosotros podemos confiar en algo que son los hechos de Dios están aquí. Dios y su palabra, estos son los hechos. La invitación que Dios nos hace en primer lugar con estas buenas noticias es que nosotros nos empapemos de ellas, así como cuando comprabas el comercio. Otros compraban el extra, mejor ni lo compren siquiera. Es como ir y empaparnos de las verdaderas informaciones o la verdadera información de las buenas noticias que Dios tiene preparado para nosotros. Dios tiene para el hombre pensamientos de vida y no de muerte. ¿Por qué pasa tanta cosa ahora de esto de la pandemia? No porque Dios no nos ama, no es porque Dios nos ha abandonado, sino porque Dios desea que el corazón del hombre se vuelva a Él. Que se dé cuenta de que la vida de pecado, de que una vida de independencia de Dios traen consecuencias amargas. El rechazo a Dios trae consecuencias duras.
Así como en la palabra de Dios en el libro de Mateo 23, 37, 39, Evangelio de Mateo capítulo 23, 37 y 39, el Señor Jesucristo decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? No quisiste. El corazón del hombre, a pesar de todo lo que está viviendo, hay muchas personas que mantienen el corazón endurecido, que ese corazón está tan duro como un pedernal. Y las consecuencias de toda nación que rechaza a Dios son consecuencias amargas. La gente que rechaza a Dios lastimosamente sufre de muerte. Muerte espiritual y ahora vemos que hasta muerte física, amada familia. El Señor Jesucristo habla aquí que Dios tiene paciencia. Por una y otra vez mandé mensajeros, mandé profetas. Durante 400 años el pueblo de Jerusalén no había tenido un profeta, no había tenido un mensajero. Cesó la palabra de Dios durante 400 años. Y cuando el Hijo de Dios, cuando Dios mismo hecho hombre, hecho carne, se mostró al pueblo de Jerusalén, el pueblo de Jerusalén le despreció y hasta le mató al Hijo de Dios. Y después de 40 años, el pueblo de Jerusalén, el templo, todo fue destruido. Fueron invadidos por los romanos y fue destruido por los romanos. Porque todo rechazo a Dios tiene consecuencias. El hombre no se creó para creerse un ser independiente, sino que el ser humano depende de Dios. Tiene un libre albedrío. Amén. Dios no creó robots, Dios no creó títeres, pero la vida que Dios nos dio fue creada para ser guiada en base a lo que Dios quiere, a Dios y su palabra. Por eso, vuelvo y repito, la luz que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Jesucristo es la luz, Jesucristo es el camino. El Espíritu de Cristo, Él es el que nos guía a través de las santas Escrituras. Y la paciencia de Dios, como les decía, la paciencia de Dios del Señor dice: abierto las alitas como una mamá gallinita espera a los polluelitos para que vengan debajo de sus alas y no quisiste. Todo lo que está pasando entonces muestra la paciencia y el amor de Dios. Aún en estos tiempos Dios sigue teniendo paciencia. ¡Qué precioso! Aún en estos tiempos Dios sigue teniendo paciencia, bendita paciencia, esperando que el corazón del hombre se vuelva a Él. Si Dios tiene paciencia, ¿por qué nosotros también no podemos tener paciencia en esta cuarentena y servirle a Dios aún en nuestra familia? El hecho de que no estamos afuera no quiere decir que los lazos de la familia se puedan entrelazar mucho más. Ahora más que nunca, diría yo. El Señor Jesucristo, volviendo entonces a Marcos capítulo 1 que estábamos, 14 y 15, dice que Él predicaba el Evangelio del reino de Dios. Predicar significa anunciar, llevar un mensaje. Él llevaba un mensaje verdadero, no un mensaje de mentira, no basado en suposiciones. Y el versículo 15 dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ya se cumplió el tiempo, el reino de Dios se había acercado porque el reino de Dios lo tenían ahí al frente, era Jesús mismo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Les estaba diciendo que parte de estas buenas noticias tenía que ver con el arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambiar de mentalidad, cambiar de manera de pensar, cambiar de estilo de vida, cambiar de carril. Voy por el carril de la independencia, del pecado, y me vuelvo al camino de Dios. Eso significa arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Es necesario arrepentirse. Y por último dice en esta porción bíblica: y creed en el Evangelio. ¡Qué precioso! Aquí prácticamente es un mandamiento. Cree en el Evangelio. Debemos creer en las buenas noticias. Pero entonces ahí viene una pregunta: ¿cuáles son las buenas noticias de Dios para nosotros? Primero veíamos que las buenas noticias son verdad. La Biblia dice en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 5, que es el Evangelio, pero el Evangelio de la verdad. O sea, que podemos descansar en estas buenas noticias que hoy Dios nos está dando porque son verdad. No son mentiras,
no son suposiciones, no son falsas. En segundo lugar, son buenas noticias porque son noticias de esperanza. En Colosenses capítulo 1, versículo 23, dice que es el evangelio de la esperanza. ¿Y ahora cuál esperanza? El Hijo de Dios, el cristiano, no puede depositar su esperanza en que van a encontrar una vacuna, en que se va a acabar la pandemia, en que nos van a devolver el trabajo, en que los gobernantes están haciendo todo lo posible para que se reactive la economía del Ecuador o del mundo. Nosotros no podemos depositar nuestra esperanza ni en el oro, ni en la plata, ni en los títulos, ni en nada, porque nos hemos dado cuenta que al fin y al cabo, en este tiempo de pandemia, ni siquiera el dinero, ni siquiera la ciencia, ni los médicos, ni el hombre mismo sirve. Nuestra esperanza debe estar depositada en Jesucristo, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Debe estar depositada en Jesucristo nuestra esperanza, porque Él prometió volver por su iglesia, por nosotros. Así que para nosotros hasta la muerte se convierte en ganancia, como vamos a ver más adelante. Tenemos la esperanza de que si algún día, en la voluntad de Dios, mañana, tarde, temprano, el día que Dios tenga preparado para nosotros nos lleva a su presencia, pues sabemos que vamos a eso, vamos a su presencia, amada familia. La muerte inclusive se convierte en ganancia. Nosotros somos eternos ganadores. Somos eternos ganadores. Con Jesucristo hemos hecho el mejor negocio de nuestras vidas, no porque hacemos billete, sino porque podemos descansar en las buenas noticias de la esperanza de que Jesucristo nos está esperando. Y Él se adelantó a hacernos una morada, dice la palabra de Dios. Amén. Son buenas noticias porque hablan la verdad, son buenas noticias de la esperanza, son buenas noticias de inmortalidad. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Y eso vamos a leerlo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo 1, versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¡Qué precioso! Por el Evangelio, por esas buenas noticias, son de que Jesucristo venció a la muerte, quitó a la muerte, dice. Y ahora en Jesucristo nosotros hemos sido resucitados. Con Cristo hemos sido juntamente crucificados. Ya no vivo yo, mas Cristo es el que ahora vive en mi vida. Qué preciosa verdad, amados hermanos. Jesucristo es la vida. Y Él venció a la muerte. Es decir, que la muerte ya no tiene poder en nosotros. En el momento en que Dios nos lleve a su presencia, vamos a estar disfrutando del reino de los cielos en la presencia de Dios. Somos inmortales, somos ciudadanos del cielo aquí en la tierra, así que no debemos esperar la muerte para disfrutar de la vida eterna. Hoy podemos disfrutar la vida. La Biblia dice en Juan 10:10, el Señor Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Señor Jesucristo nos da vida, pero también nos da el poder para poder disfrutarla en abundancia. ¿Qué es disfrutar la vida en abundancia? Ese es uno de los desafíos más grandes que un cristiano tiene que enfrentarse todos los días. Disfrutar la vida abundante. ¿Por qué? Porque la vida abundante es una vida rica en gozo, en amor, en paz, en paciencia, benignidad, en templanza, en mansedumbre. Es un verdadero desafío diario. Hay que doblar rodillas, hay que negar, hay que rechazar la vida de pecado, hay que volverse a Dios. Hay que amar al prójimo, hay que bendecir al enemigo, hay que orar por los que lo calumnian, hay que pagar las deudas, hay que amar al prójimo como a uno mismo. La palabra de Dios nos enseña entonces que el Señor Jesucristo nos trae buenas noticias verdaderas, nos trae buenas noticias que implican esperanza, buenas noticias que debemos entender que somos inmortales y buenas noticias de salvación. Efesios capítulo 1 versículo 13. Efesios 1:13. Dice Efesios 1:13, dice la palabra del Señor, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí habla el evangelio de nuestra salvación. Estas noticias, estas buenas noticias, son noticias de nuestra salvación. Dios nos ha salvado. Y si tal vez a ti todavía no entiendes qué es la salvación, o tal vez ni siquiera has tenido esa bendición de recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y salvación, como tu Señor y Salvador, el Señor está dispuesto, hoy está golpeando las puertas de tu corazón. La Biblia dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Dios está dispuesto a entrar en tu vida y regalarte no solamente noticias, sino la salvación mismo. Hoy está llegando a tu vida. Hoy está llegando a las puertas de tu vida y depende de ti abrirle o no las puertas de tu corazón a Jesucristo, porque Él es la salvación de Dios para nuestras vidas. Son buenas noticias de salvación. ¿Qué implica la salvación? 5 cosas importantes que nunca en la vida se nos debe olvidar. Primero, tenemos la presencia de Dios. Segundo, la paternidad, el perdón, propósito y vida eterna. 5 cosas importantes. Es como un combo. Cuando recibimos a Cristo, recibimos las buenas noticias de que Jesucristo está en mi vida, la presencia de Dios está en mí. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada serán capaces de separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos va a poder separar del amor de Dios. La presencia de Dios la tengo. Es más, segundo punto, la paternidad. Dios me ama y me ve como un hijo. No todos los que están en el globo terráqueo, en este mundo, en esta tierra, son hijos de Dios, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es necesario recibir a Jesús, es necesario creer en el nombre de Jesús y recibirlo como nuestro Señor y nuestro Salvador, como el único y verdadero Dios de nuestras vidas. En ese momento, el Señor nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, o sea, que todos no son hijos de Dios. Solamente aquellos que reciben a Jesús son hijos de Dios. Esa es la paternidad. Ahora es mi papá. Puedo pedirte perdón. Pequé, Señor, te pido perdón. Si confieso mis pecados, yo sé que tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Y este lo habla en el contexto de la iglesia. Este mensaje del apóstol Juan en 1 de Juan 1:9 lo habla a la iglesia. No lo habla a personas que no se han convertido, lo está hablando a la iglesia. Personas que han pecado, hermanos que todavía, a pesar de todo lo que está pasando, mantienen una vida de pecado. Todavía su corazón se encuentra tibio, ni frío ni caliente, sino se encuentra tibio, una vida cristiana tibia. Una vida cristiana, la Biblia dice, un corazón inconstante. Una vida inconstante en todos sus caminos, o sea que lo que comienza no termina. Una vida que le dice así a Dios y al siguiente día ya se desanima y le dice que no y se deja llevar o se deja guiar por la carne, se deja guiar por los deseos, por las bajas pasiones. Y eso nos aleja de Dios. El Señor nos trae buenas noticias. Noticias de nuestra salvación, la presencia, la paternidad de Dios. Dios nos ama, es nuestro papá. Y podemos ir a Él y pedirle perdón como nuestro papito. Pedirle perdón por nuestros pecados. Hoy puedes volverte a Dios, arrepintiéndote de tus pecados. Y tercer lugar, el propósito. Dios tiene un propósito para nosotros. En ese momento que entendemos cuál es el propósito, se va toda crisis existencial, porque sabemos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios. A un lado que sea Javier, que sea diseñador gráfico, que tenga títulos, que sea pastor, eso es lo de menos. Soy un hijo de Dios. Dios me creó. La presencia de Dios está en mi vida. A Pablo decía, todo lo escatimo por basura, a mí no me importa nada. Y Pablo no era cualquiera. Pablo era fariseo de fariseos, era de la tribu de Benjamín, era de la aristocracia.
era un varón de la alta alcurnia, era una persona con títulos, hablaba 2 idiomas, era de sangre pura, israelita, hebrea, y decía, a mí no me importa nada lo de mi pasado, a mí lo que me importa ahora es Jesucristo, porque para mí Jesucristo es mi ganancia, porque para mí Jesucristo es mi meta, es mi objetivo, y en esa carrera estoy. De nada escatimo preciosa mi vida con tal de ganar a Jesucristo, decía el apóstol Pablo. De la misma manera nosotros. Lo más importante ahora creo que todo cristiano es Dios. Nos damos cuenta que nada está sirviendo afuera, están haciendo muchos esfuerzos, muchos hermanos, muchos compatriotas están haciendo muchos esfuerzos. Gracias a Dios, oremos por ellos, pero hay que seguir instrucciones también en este tiempo. Hay que ser disciplinados. Pero sabemos que el propósito de nuestra vida está en el hecho de saber quiénes somos, de dónde venimos. Yo vengo del corazón de Dios. ¿Y a dónde voy? Voy a la presencia de Dios. Soy un ciudadano del cielo aquí en la tierra. Por aquí nomás estoy de pasadita. Lo que me espera es estar en el reino de los cielos. En cierta ocasión, familia, me encontraba bajoneado, como digo yo, triste. Y le decía al Señor, me quedé sin trabajo, hay que pagar las cosas de la casa, etcétera, etcétera. Bueno, un bombardeo igual de malas noticias que tenía en ese momento. Y el Señor me decía, pero ¿por qué estás así? Gózate, Javier, gózate, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida, tu nombre está escrito en el cielo. Y en ese tiempo me alegró el corazón, mi amado Señor, porque sé que soy un ciudadano del cielo, aquí en la tierra igual que tú. No hay mayor gozo que el gozo de nuestra salvación. Por eso el salmista David en el Salmo 51, después de haber cometido pecadísimos en su vida, le dijo a Dios, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Él quería gozarse de nuevo, quería estar en una relación hermosa, íntima, en una comunión íntima con Dios. Eso era la vida para David. Así como para Pablo, la vida es Jesucristo. Así como para tu vida, la vida debe ser Jesucristo. No en cualquier otra cosa. Céntrate hoy, disfruta el día de hoy. Ya mañana el Señor dirá que hay. Si quieres proyectarte, hacer una planificación, quieres soñar, sueña, pero deja tus sueños delante de Dios y dile, Señor, conforme a tu voluntad, que así haga. Que así haga, Señor. Da pasos de fe, pero vive un día de la vez. El Señor dice que no nos preocupemos, pero no dice que no nos preocupemos soñando o proyectándonos, haciendo planes, sino que la preocupación en sí es mala. La preocupación es atea. Cuando nos preocupamos significa que no estamos confiando en Dios, y no confiar en Dios o no creer en Dios, ¿qué significa? Es sinónimo de ateísmo. Entonces, confiemos en Dios y en su palabra. La salvación, paternidad, presencia, propósito, el perdón y por último, la vida eterna. Dios nos da vida eterna. ¿Qué significa la vida eterna? No esperar morir para disfrutar de la vida que Dios ya nos ha dado. En Jesucristo tenemos vida y vida en abundancia. Hoy podemos disfrutar la vida eterna. Hoy disfruta de tus hijos, disfruta de tu familia, bendíceles, reúnete en familia, ora, comparte la palabra de Dios, haz las tareas de la casa, comparte con tu esposa, haz el almuerzo juntos, hagan el aseo de la casa que se tenga que hacer, oren, si falta algo en la casa, no duden en hablar con nosotros. Hemos enviado mensajes, amada familia, porque es ahora cuando más la iglesia debe mostrar la unidad, el compartir, el ser generosos. Si a alguien le falta en la casa, en el hogar, hablen con nosotros, mándenos un mensaje de WhatsApp si es que desean. Tienen mi número. Hablen con nosotros, que estamos dispuestos a organizarnos de un montón de formas, maneras que Dios mismo pondrá para poder llevar un alimento, pero no vayan a dormir con el estómago vacío. Hoy la palabra de Dios está llegando a nutrir tu vida, que no pierdas la esperanza en Jesucristo, que no dudes que Dios solamente tiene pensamientos de vida y no de muerte para tu vida, y dale gracias porque Dios ya nos ha salvado. Dios nos ha dado la salvación. Familia preciosa, que el Señor Jesucristo les siga bendiciendo rica y abundantemente. Les invito a que terminemos este tiempo con una oración, dándole gracias a Dios por sus buenas noticias. Padre precioso, queremos darte gracias
Porque a pesar de que el mundo nos rodee, nos invada, nos quiera atormentar con malas noticias, en ti encontramos paz. En ti podemos depositar todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra área espiritual, nuestra área psíquica, nuestro cuerpo, todo nuestro ser lo depositamos en ti porque confiamos en tu palabra. Las buenas noticias son verdad, no son mentiras, no son suposiciones, son hechos. Y por eso te damos gracias. Señor, depositamos nuestra confianza plena en ti porque eres moralmente perfecto. Porque tu amor es perfecto, Señor. Y ahora ese amor se transmite y se ha transmitido en nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú nos trajiste estas buenas noticias. Y no solamente son noticias, son hechos, son cosas que tú cumpliste. Fuiste a la cruz por mi vida. Fuiste a la cruz del Calvario, pagaste el precio de tu sangre por rescatarme. Y ahora la muerte, Señor, no tiene poder sobre mi vida. Tú pagaste ese precio. Me quitaste, Señor, la esclavitud del pecado. Y ahora vivo para adorarte, para bendecirte. Gracias porque tú no me abandonas. Gracias porque eres mi Señor y mi Salvador. Gracias porque eres mi papá. Gracias por tu presencia, por tu perdón. Gracias, Señor, porque en ti está nuestra esperanza. En nada ni en nadie más en la vida. Padre, yo te pido por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy están escuchando esta prédica. Te pido por sus familias, que guardes, Señor, sus vidas. Que permitas que no falte el alimento y ahora más que nunca, Señor, avives nuestros corazones, avives nuestro espíritu. Nos des un corazón nuevo para transmitir tu palabra, especialmente en nuestro primer ministerio que es nuestra familia, es nuestro hogar, Señor. Bendice estas familias, estos hogares. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada familia, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Por favor, no se olviden de orar mucho por nosotros, que nosotros estamos también orando mucho por sus vidas. Que Dios les bendiga.